Let's go to the Old Testament. Vayamos al Antiguo Testamento And let us find a Judas in the Old Testament. y busquemos a Judas en el Antiguo Testamento. He is a prototype of Judas. Es un prototipo de Judas. He would eat with King David at King David's table. Iba a comer con el rey David en la mesa del rey David. For over 40 years, he was the chief advisor to King David. Por más de 40 años fue un consejero de David. Whenever David had a question, he would call this faithful advisor to his throne room. Cuando David tenía una pregunta, iba a llamar a este fiel consejero a su cuarto. He was a talented man. Era un hombre con talento. He knew how to write. Sabía cómo escribir. He had good advice. Tenía buenos consejos. Who was he? ¿Quién fue él? He was Ahithophel. Ahithophel. Achitofel. In Hebrew, his name means the brother of foolishness. En hebreo su nombre significa hermano De la necedad. de la necedad. The brother of foolishness. Hermano de la necedad. We read in First of Chronicles, Leemos en Primera de Crónicas, in chapter 27, en el capítulo 27, how high this Ahithophel was in the kingdom of David. cuán elevado llegó su posición en el reino de David. First of Chronicles chapter 27, Primera de verse 33. Crónicas, capítulo 27, el versículo 33. And Ahithophel was the king's counselor, and Hushai the Archite was the king's companion. And after Ahithophel was Jehoiada, the son of Benaiah. You know who Jehoiada was? That was the high priest. ¿Saben quién era Joiada? Era el sumo sacerdote. And Abiathar, who was another priest. Y también Abiatar era otro And the sacerdote. general of the king's army was Joab. Y Joab era el general del ejército del rey. So this Ahithophel was really high up there. Aquí vemos que Ahitofel tenía una posición muy elevada. But 40 years later, Pero 40 años después, he entered into a conspiracy against David. entró en una conspiración contra David. He joined Absalom, Se juntó con Absalón and he became the chief counselor to Absalom. y llegó a ser el principal consejero de Absalón. And he came before Absalom, Y vino hacia Absalón. and the Bible says that the advice of this Ahithophel was as the oracle of God. Y dice que el consejo de Ahitofel era como el oráculo de Dios. Yes, we have quoted from 1 of Chronicles chapter 27, verses 33 and 34. Hemos citado a 1 de Corintios 27, Crónicas. 1 de Crónicas 27, versículos 33 y 34. But now I'm quoting from 2 of Samuel chapter 16, verse 23. And I'm hoping that all the children are writing the verses. Y ahora estoy citando a 2 de Samuel 16, 23 y espero que todos los niños escriban los textos. Because Sister White says that every Sabbath all the children need to write all the verses quoted by the preacher. Porque la hermana White aconseja que los niños deben todos los sábados escribir los textos que cita el predicador. 2 of Samuel chapter 16, verse 23. Segunda de Samuel capítulo 16 al versículo 23. And the Bible Y la says Biblia dice the following. lo siguiente. And the counsel of Ahithophel, which he counseled in those days, was as if a man had inquired at the oracle of God. So was all the counsel of Ahithophel, both with David and with Absalom. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. With Judas it was the same. Con Judas era lo mismo. When the disciples wanted to do something, Cuando los discípulos que deseaban hacer algo, they would ask Judas for his opinion. le preguntaban a Judas por su consejo. I imagine Judas, a very tall man, Puedo imaginarme a Judas como un hombre de altura elevada, with good manners. con buenos Modales. modales. He was a scribe, he was educated, he was a university graduate. Era un escriba,
preparación, había sido graduado en la universidad. And the apostles really respected him. Y los apóstoles realmente lo respetaban. And when they elected a treasurer, Y cuando eligieron el tesorero, which is one of the two people that are closest to the Messiah, que era uno de las dos personas que estaban cerca al Mesías, they said, Judas, let Judas be the treasurer. dijeron que sea Judas el tesorero. He has such a good mind. Tenía una mente tan He is so buena, talented. tantos talentos. He's going to help you, Jesus. Él te va a ayudar, Jesús. If you read 2 Samuel chapter 17, Si leemos en 2 de Samuel capítulo 17, Absalom carried out his rebellion. Absalón llevó a cabo su rebelión. It was a conspiracy. Fue una conspiración. And Ahithophel gave him an advice, Y Ahitofel le dio un consejo of war. un consejo adecuado, apropiado para la He guerra. says, attack your father tonight. Y le dijo, ataca a tu padre esta noche. Give me a band of soldiers. Dame un grupo de soldados. Give me 12,000 soldiers. Dame 12,000 soldados. And let me chase David right now. Y déjame perseguir a David en este momento. Because he's tired. Porque está cansado And he's y confused. está confuso. This is the moment to attack, now at night. Este es el momento de atacar ahora y por la noche. Let's do it fast. Vamos a hacerlo rápido. And Absalom said, that's great advice. Y Absalón dijo, es un gran consejo. But let me call another wise man, Pero déjame llamar a otro consejero. Hushai, A or Husai. Husaí. And Husai came Husaí vino and says, no, that's a bad advice. y le dijo, no, este no es un buen Give your consejo. dad time. Dale tiempo a tu Let padre. us gather a bigger army like the sand of the sea. Juntemos un ejército más gran, mayor, como las arenas del mar. And then we will destroy David. Y entonces destruiremos a David. That's a very poor tactic in military affairs. Esta era una táctica muy pobre en asuntos militares. But you see, Hushai, or Hushai, Pero vemos aquí a que Hushai Hushai was a friend of David. He was a double agent. era un amigo de David. He was Era a double un- agent. Husaí era un doble agente. He was a spy for David. Era un espía para And he David. had given this bad advice to Absalom. Y dio este consejo, un mal consejo a Absalón. What did Ahithophel do? ¿Y qué hizo Ahitofel? He left the throne room. Dejó el cuarto del trono, He went to his house. se fue a su casa, He prepared all things. preparó todas las cosas And he took his own life. y se quitó su vida. He knew that Absalom would be defeated. Él sabía que Absalón iba a perder And he didn't want to live to see it. y no quiso vivir para verlo. The same with Judas. Lo mismo sucedió con Judas. When Judas saw that Jesus was betrayed, Cuando Judas vio que Jesús había sido entregado, that he himself had betrayed Jesus, que él había entregado a sí mismo a Jesús that he had come with a kiss to kiss y Jesus. que había llegado hasta besar a Jesús. You know, only a friend can come so close to hug and to kiss. Solo un amigo puede llegar tan cerca de abrazar y de besar. A stranger cannot come that close. Un extraño no puede llegar tan Wait a cerca. moment, you know, we take a step back. Pero un momento, tomamos You un know, paso I hacia have my atrás, space, pedimos nuestro espacio, but not with Judas. pero no con Judas, Not with Ahithophel. no con Ahitofel. Judas later thought, Judas posteriormente pensó, what did I do? ¿qué es lo que he hecho? That was awful. Ha sido I terrible. thought Jesus was going to free himself. Yo pensé que Jesús iba a liberar a sí mismo. And Judas went to his house, Que Judas se fue a su casa, the land that he had purchased, la tierra que había comprado, with blood. con sangre. He took his life. Se quitó su vida, Took his life. quitó su vida. You know, the Gospels say that the priests bought the land, El Evangelio dice que los sacerdotes fueron los que compraron aquella tierra the price of blood. a precio de sangre. In our study today, En nuestro estudio de hoy, our scripture reading takes us to the climax in the life of Judas.
Nuestra meditación bíblica nos lleva al clímax en la vida de Judas. We are in Mark chapter 14. Estamos en el libro de Marcos, el capítulo 14. We finished the last month with verse 16. Terminamos el último mes con el versículo 16. And now we're in Mark 14, verse 16. And his disciples, verse 17. And in the evening he cometh with the 12. Tenemos ahora Marcos 14, 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. It was Thursday evening, Era el jueves por la tarde, la according noche, to Roman tradition. de acuerdo a la tradición romana. But according to the Hebrew custom, Pero de acuerdo a la costumbre hebrea, it was Friday. era el viernes. It was a day of preparation. Era el día de preparación. Between the two evenings, the Passover lamb had to be slain. Entre las dos tardes debía ser sacrificado el Cordero Pascual. The Passover lamb had already been laid aside 4 days earlier. El Cordero Pascual ya había sido colocado a un lado hacía 4 días atrás. But on this day it had to be slain and roasted. Pero aquel día debía ser sacrificado y debía ser también asado. And so with Jesus, Y así fue con Jesús. as the Lamb of God, Como el Cordero de Dios. he would be slain between these two evenings. Iba a ser sacrificado entre estas dos tardes. He would be roasted in the sun before heaven and earth. Y también iba a ser asado entre el cielo y la tierra. The 12 were together. Los 12 estaban juntos. Judas was among them. Judas estaba entre ellos. And they were having their Passover supper. Y estaban en su cena de Pascua. It was not as Leonardo da Vinci paints it. Y no era como lo había pintado Leonardo da Vinci. This long table and all the apostles sitting around the table Una in a mesa chair. larga y los apóstoles sentados alrededor de la mesa en sillas. That is not according to Hebrew tradition. Esto no está de acuerdo a la tradición hebrea. Sister White says in The Desire of Ages, Ana White escribe en Los Deseados de toda la gente, in page 653, en la página 653, that they partook the Passover supper in a reclining position. que ellos tomaron la cena de la Pascua en una posición reclinados. Imagine a couch, Podemos imaginarnos ahí un sofá couch, grande, many long couches o around, varios sofás alrededor allí, and everyone laying on their left arm. y cada uno de ellos recostado sobre su brazo izquierdo, And with their right hand, y con su mano derecha they would reach over onto the table. iban a extenderse hacia la mesa. In this position, En esta posición, the guest could lay his head on the breast of the one next to him. el que estaba siendo hospedado allí podía colocar su cabeza sobre el hombro del que sigue. In a few moments, Y en- John is going to lay his head on the breast of Jesus Y en to pocos ask him a momentos question. también Juan iba a colocar su cabeza sobre el pecho de Jesús para hacerle preguntas. The feet are on the other end. Los pies estaban en el otro extremo. So it was easy for a slave to come by and wash the feet as the people were eating. Y era fácil para un siervo poder acercarse ahí y lavar los pies mientras comían. John Calvin says, Juan Calvino dijo, Judas Judas was meditating on betraying Jesus estaba meditando en cómo traicionar a Jesús while he sat with him at the holy table. cuando se sentó con él en aquella mesa santa. Now how does Calvin know that? ¿Cómo sabía esto Calvino? Because he knew human nature. Porque él conoce la naturaleza Sister humana. White says exactly the same thing. La hermana White describe lo mismo, The same exactamente thing lo that mismo. Calvin had written a few hundred years before her. Exactamente lo que él escribió Lo que ella escribió cientos de años 100 antes años que de ella. antes. In Desire of Ages, page 653, Ellen G. White says, Judas the betrayer was present. Dice en Deseados de toda la gente, esa página 653 en inglés, Judas, el que iba a entregar, estaba presente. The betrayer brooded upon his own dark purposes and cherished his sullen, revengeful thoughts. Y estaba, no sé, Hirviendo. hirviendo en sus propios pensamientos, en sus propios propósitos oscuros. And y- cherished. Estaba apreciando
o Y Sula, no sé por qué. solo en sus pensamientos malos Y estaba apreciando sus pensamientos malos y de venganza. y de venganza. We read in Mark chapter 14, Leemos en Marcos 14, verse 18. versículo 18. And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, one of you which eateth with me shall betray me. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. How did Jesus know that? ¿Cómo sabía esto Jesús? Two ways. Dos formas. Number one, Primero, he was God. Él era Dios. He had foreknowledge. Él sabe las cosas de anticipado. He could read the hearts. Él puede leer los He corazones. knew what Judas had done and what Judas was thinking in that moment. Él sabía lo que Jesús había hecho y lo que estaba pensando en ese momento. And Jesus was trying to win from Judas a confession of repentance. Y Jesús estaba intentando obtener de Judas una confesión de arrepentimiento. And a second manner in which Jesus knew, Y la segunda forma como Jesús supo, it was foretold by the psalmists. había sido predicho por el And salmista. Jesus had read the scriptures. Y Jesús había leído las escrituras. As a human, he had read the scriptures and understood them. Como humano había leído las escrituras y las había entendido. Read with me Psalm 41, verse 9. Leamos en Salmo 41, versículo This 9. verse is a prophecy of Judas. Este versículo es una profecía de Judas. Psalm 41, verse 9 says, Yea, mine own familiar friend in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me. Salmo 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. This is a psalm of David. Este es un salmo de David. And David felt that those that had been close to him had betrayed him. Y David sentía que aquellos que habían estado cerca de él lo habían traicionado. Ahithophel would be one of them. Ahitofel era uno de ellos. But here, this is a prophetic psalm. Pero este es un salmo profético. It is about Jesus speaking of Judas. Aquí está hablando de Jesús y de Judas. Jesus says, My own familiar friend Judas, in whom I trusted, in whom I gave the money, which did eat of my bread. Jesús va a decir de Judas, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, Has lifted up his heel levantó contra mí el calcañar, against me. contra mí. There's another text Hay otro in the texto Psalms that talks about Judas, En los salmos que habla también de Judas. and you can read it later. Lo pueden leer después. Psalm 55. En el Salmo 55. It mentions, Y allí menciona, it says, A man of mine equal, mine acquaintance, with whom we had sweet counsel. 55 verses 12 through que 14. juntos caminábamos dulcemente los secretos, comunicábamos dulcemente los That secretos we went to the house of God together. y andábamos en amistad en la casa de Dios. Can you think for a moment of how much Judas suffered for Jesus? ¿Pueden pensar por un momento cuánto más sufrió Judas por Jesús? You know, Judas had been in that ship when the storm had come. Judas había estado en aquel barco cuando vino la tormenta. Judas had been among the disciples who had handed out the bread and the fish. Judas había estado junto con los discípulos cuando repartieron los panes y los peces. Judas had been next to Jesus as Jesus had healed the sick and raised the dead. Judas había estado con Jesús cuando había sanado a los enfermos y había resucitado a los muertos. He had walked with Jesus the Había dusty roads. Caminado con Jesús en las calles He had polvorientas. felt the heat of day, the cold of night Había with Jesus. sentido el calor del día y el frío de la noche con Jesús. Mine acquaintance. He had spoken long hours with Jesus at night. Había hablado largas noches con Jesús en por la noche, por largas horas. You know, it's wonderful to have a friend at night Es maravilloso tener un amigo por las noches and to talk together y hablar juntos. after everything is quiet, Después de que todo ha quedado calmado. after the children are asleep, Después que los niños están durmiendo. knowing that the phone is not going to ring, Sabiendo que el teléfono no va a llamar. and we can have sweet counsel together. Y que podemos tener consejos dulces juntos. Two close friends. Dos amigos muy cercanos. John Calvin wrote Juan Calvino escribió
In the person of Judas, En la persona de Judas, our Lord intended to admonish his followers in all ages, nuestro Señor deseaba admonestar a los seguidores de todas las edades, not to be discouraged, para no desanimarse, not to faint, no para desalentarse, on account of intimate friends proving to be traitors. y Debido a que amigos íntimos se convierten en traidores. Because the same thing that was experienced by him, Porque las mismas cosas que fueron experimentadas por él, who is the head of the whole church, que es la cabeza de toda la must iglesia, happen to us who are members of it. también nos pase a nosotros que somos parte, miembros de ella. Think with me for a moment Piensen conmigo por un momento of all the infidelity. sobre toda la infidelidad. Infidelity in marriage. Infidelidad en el matrimonio. Two people who eat together for years, Dos personas que comieron por años who juntos, sleep together, que durmieron juntos, who travel together, que viajaron juntos, who suffer together. que sufrieron juntos. And then the other learns that her spouse Y a uno de ellos ahora llega al conocimiento de que su pareja has been eating for months with someone else. estuvo comiendo por meses con otra persona. Betrayal hurts. Betrayal Traición hurts. duele, It hurts. duele. Think with me Piensen junto conmigo about the future, sobre el futuro, about the great betrayals that will come upon God's church. la gran traición que llegará sobre la iglesia de Dios. My family is on both of my parents is from Cuba and Spain. De mis padres de ambos lados son de Cuba y de España. And when communism came to Cuba, Y cuando el comunismo llegó a Cuba, there was betrayal. hubo traición. Brethren turned in their brethren. Hermanos se levantaron contra sus propios hermanos. Nephews went to the authorities and said, my uncle is doing this and that. He's not a communist. Sobrinos fueron a las autoridades y dijeron, mi tío no es un comunista. That was awful. Esto fue Brought terrible. division into the family. Trajo división en la familia. I'm sure the same thing happened in Bulgaria. Creo que lo mismo sucedió en Bulgaria. The same thing will happen when the coming crisis reaches our Western world with the Y Antichrist. lo mismo sucederá cuando la crisis venidera llegará aquí al occidente con la crisis And final. God allows the little betrayals in our life that we may put our eyes upon Y Jesus. Dios permite las pequeñas traiciones en esta vida para que podamos poner nuestros ojos en Jesús. When children betray their parents, Cuando los hijos traicionan a sus padres, when they steal from them, cuando roban de ellos, when they lie to them, cuando le mienten, the parents' hearts feel broken, they feel betrayed. los corazones de sus padres se sienten quebrados, traicionados. I think of Julius Caesar, Pienso en Julio César, who was a great general. que fue un gran general. May I dare say one of the greatest of Rome's generals. Quizás puedo decir que uno de los más grandes generales de Roma. And he had close friends Y él tenía amigos cercanos, with whom he had fought in the battle side by con side. quienes habían luchado en la batalla, al frente de batalla, lado a lado. And the day came Y llegó el día that a group surrounded Julius Caesar. que un grupo lo rodeó a Julio César. And among that group Y dentro de aquellos que estaban en el was one of grupo his closest friends. estaba uno de sus amigos más cercanos. And each of them had a dagger. Y cada uno de ellos tenía un cuchillo. Julius Caesar was a remarkable warrior. Julio César era un soldado, gran soldado. He would not have died if he knew that the others had weapons. No hubiera muerto si hubiera sabido que los otros tenían armas. And they came close to him Y llegaron cerca de to él to say, "Hail, Julius Caesar!" para arengarlo, Julio César. And one took his dagger out and hit him on the side. Y uno de ellos tomó And su stabbed him. cuchillo y le And the others did the same, clavó el one by costado. one. Y uno a uno le Placed hicieron their lo mismo. daggers upon Julius Caesar Colocaron sus cuchillos at sobre the Julio steps César of the Senate. en los escalones del Senado. And then Julius looks around Entonces Julio mira hacia and alrededor notices the face of his friend Brutus.
y ve el rostro de su amigo Brutus. And William Shakespeare writes, Brutus, Y Shakespeare escribe, Brutus, you too? ¿tú también? And wraps his face and dies. Y cubre su rostro y murió. The end of Julius Caesar. El fin de Julio César. The word says those that take the sword will die by the sword. La palabra dice que los que toman la espada morirán por la espada. Brutus. We will have our Brutuses in our life. Tendremos también estos Brutus en Maybe nuestra we vida. have not had them in our past. Quizás no lo hemos tenido en nuestro Maybe we pasado. don't have them today, Quizás no lo tenemos hoy, but we will. pero lo tendremos. And that's why I believe this story is in the gospel. Y es por esto que yo creo que esta historia está en el Evangelio. We continue reading in Mark chapter 14, Continuamos leyendo en el libro de Marcos capítulo 14, where Jesus says, one of you which eateth with me shall betray me. donde el Señor dijo, uno, Verse 18. y cuando de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Sister White says that the face of the disciples just fell. Managuay dice que los rostros de los discípulos se Se vio un cayó. cambio. I like the way Leonardo da Vinci draws it in the Last Supper. Me gusta cómo Leonardo da Vinci lo pintó en la última cena. You know, you see some of them in shock with their hands like this, saying, how can that Tú be? puedes ver a algunos de ellos asustados, asombrados. ¿Cómo puede ser esto? En sus rostros se puede ver. How can there be such treachery among us? ¿Cómo puede ser esta traición entre nosotros? And Leonardo, well, the Bible says in verse 19, and they began to be sorrowful. Y el versículo 19 de la Escritura dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse. Verse 19 says, and to say unto him one by one, is it I? And another said, is it I? Y a decir uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. And Leonardo da Vinci paints it this way. Y Leonardo da Vinci lo pinta de la siguiente He manera. presents one disciple coming close to Jesus, Él- and he lifts his finger and says, Lord, is it I? Y presenta a un discípulo acercándose hacia Jesús con el dedo levantado y diciendo, soy yo, Señor. And he shows another disciple coming close to Jesus, inclining his head and touching his breast and saying, Lord, is it I? Y presenta a otro discípulo que se acerca a Jesús y con sus manos sobre su pecho y diciendo, soy yo, Señor. The Spirit was moving on the disciples. El Espíritu se estaba moviendo entre los discípulos. The disciples knew they did not want to betray their Lord, Los discípulos sabían que no querían traicionar a that su they had Señor, not made any covenant to betray que Jesus. no habían hecho ni un pacto para traicionar a Jesús. But they also knew Pero también sabían that whatever Jesus said que todo lo que Jesús decía was true. era verdad. And so they doubted about themselves. Y ahora dudaban de sí mismos. And they asked, Lord, is it I? Y preguntaron, ¿seré yo, Señor? That phrase comes to us 2,000 years later. Esta frase llega también a nosotros hoy 2000 años más And tarde. if we want to sit with Jesus at the table, Y si queremos sentarnos con Jesús we en la must mesa, also ask, Lord, is it I? también debemos preguntar, ¿seré yo, Señor? Lord, am I betraying you? Señor, ¿estoy yo traicionándote a ti? Am I causing you pain by my behavior or my thoughts? ¿Estoy causándote a ti por mis acciones, mis actos, dolor, Señor, mis pensamientos? Dr. Lenski says, Doctor Lenski dice, each man knows of nothing like an act so terrible in himself. cada hombre sabe, No conoce nada tan terrible en sí mismo. But each man knows that what Jesus says must be fact. pero cada hombre sí conoce que lo que Jesús dice debe ser un hecho. And each man knows how weak he is Y cada hombre sabe cuán débil es and how ignorantly y cuán ignorante or in some other way he might do something to hurt Jesus. o de alguna otra manera hará algo para herir a Jesús. Sister White said the same thing. La hermana White escribe lo mismo. She says that as they realized the import of his words Como ella dice, ellos se dieron cuenta de la importancia de sus palabras and remembered how true his sayings were, y recordaron cuán verdadero era lo que él decía. fear and self-distrust seized them or seized them. El temor Seized y la them. desconfianza los Los tomó,
Los sitió, seized them. They began to search their own hearts to see if one thought against their master were harbored there. Y comenzaron a buscar si en sus corazones, si algún pensamiento en contra de su maestro se había poseído de ellos. And listen to this phrase. Listen to Y this phrase. escuchen esa frase. With the most painful emotion, one after another inquired, Lord, is it I? Y con la más profunda emoción, uno tras otro dijeron, Señor, soy yo, Señor. Seré yo. Seré yo, Señor. Is it I? With painful emotion. Seré yo con una emoción, con dolor y con emoción. Do you ask the Lord that in prayer? Le preguntas esto al Señor en tu oración. Do you ask the Lord with painful emotion, Lord, how have I hurt you? Le preguntas también con dolor y con emoción al Señor, ¿cómo te he herido? You know who did not ask that question till the end? ¿Saben quién no hizo esta pregunta hasta el final? Judas. Judas. Judas had remained silent all this time. Judas permaneció en silencio todo And ese the eyes tiempo. of all the apostles turned to Y Judas. los ojos de todos los apóstoles se dirigieron hacia They Judas. were directed toward him. Se dirigieron hacia él And they were looking at him. y lo estaban mirando. And here Judas sees everyone looking at him. Y Judas ahora mira, ve que todos lo están mirando. But before that, Pero antes de esto, John Juan hears from Peter, escucha de Pedro, ask the master who it is. pregúntale al maestro quién es. And John lays his head back Entonces Juan otra vez ahora recuesta su cabeza upon the breast of Jesus sobre el pecho de and Jesús says, Lord, who is it? y le pregunta, Señor, ¿quién es? I think about my little girls Pienso en mis hijas pequeñas. when I have said something Cuando he dicho algo and they don't know y no saben and they come close to me y vienen and they cerca de say, mí Papi, y me dicen, papi, what is it? ¿qué es? ¿Qué es lo que What es? is it? ¿Qué es lo que es? What's the present you have for me? ¿Cuál es el regalito que me I tienes want para to mí? know. Quiero saber. What's the secret? ¿Cuál es el This secreto? was the big secret. Este era el gran secreto. And so John says to Christ, who is it, Lord? Y Juan le dijo a Cristo, ¿quién es, Señor? And Jesus answered. Y Jesús respondió. Let us read it, verse 20. Lo tenemos en el versículo The next 20. to the last verse that we will cover. And verse 20. Mark 14, verse 20. And Jesus answered and said unto them, It is one of the 12 that dippeth with me in the dish. El penúltimo texto que vamos a tocar, San Juan, en Marcos 14, 20. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Yes. And in that moment, Sí, en aquel momento Judas says, Judas dijo, Lord, is it I? soy yo, Señor. Rabbi, it cannot be me. Dijo, Rabino, no puede ser yo. Is it I? Soy yo. And Jesus says, you have said so. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Yes, you're the one. Sí, tú eres. He told them, faced up. You're the one. Se lo dijo en el rostro, tú eres. And he heard that. Y él lo escuchó. And Jesus took then the piece of bread, Y entonces Jesús tomó un pedazo de pan, perhaps the afikomen, that quizás special piece of el bread, aficomen, el pedazo especial, the first little piece, the first fruit of the bread la primera parte, el primer pedazo that del was pan saved for the guests of honor. que había sido reservado para el huésped de honor. And you would put some bitter herbs inside. Y le colocaría algunas hierbas amargas allí adentro. And then he would dip it in this sauce that the Hebrews called the chasoret. The chasoret. Y la colocaría también junto con la salsa que los hebreos le llamaban el chashoret. To be dipped. Allí la introducía And he gave it to y Judas. se la entregó a Judas. Together they dipped in there. Lo mojó allí en la salsa. Both of them dipped it in. Ambos, lo colocó allí en profundo. Please listen. Por favor, In escuchen. our life, En nuestra vida we have bitter herbs. también tenemos hierbas amargas. We have a chasoret to be dipped in. Tenemos un chasoret que debemos introducir. This experience of difficulty that God allows in our lives, Estas experiencias difíciles que Dios permite en nuestra vida, the small betrayals pequeñas traiciones in the family, en la familia,
in the church, en la iglesia, in the community, en la comunidad, wherever it may be, o in the donde sea, government. en el gobierno. But God is merciful. Pero Dios es misericordioso. It is just a dip, Es solamente una pequeña mojada. una mojada. A small dip. Es una pequeña mojada. God does not let us remain in the lake of agony. Dios no permite que permanezcamos en el lago de la agonía. You know, many betray Jesus. Ustedes saben que muchos traicionan a Jesús. We have betrayed Jesus. Nosotros hemos traicionado a Jesús. And I believe that some betray Jesus for different Y yo reasons. creo que muchos traicionan a Jesús por diferentes razones. Some betray him for fashion. Algunos lo traicionan por la moda. Some betray him for money. Algunos lo traicionan por el dinero. Some betray him for the Sabbath. Algunos lo traicionan por el sábado. Some betray him for pleasure. Algunos lo traicionan por el placer. For every case, Jesus feels the pain. Por cada uno de estos casos Jesús siente el dolor. Jesus feels the woe. Jesús siente este lamento. The woe that will come upon the person that betrays him. El lamento que llega por la persona hacia la persona que lo traiciona. We read our last text, Mark chapter 14, Leemos el último texto en Marcos 14, verse 21. versículo 21. The Son of Man indeed goeth, A la verdad el Hijo del Hombre va, as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. Good were it for that man if he had never been born. según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. In that moment, Judas stands up, En aquel momento Jesús se levantó. and Jesus Que says, Judas se whatever levantó. what you're going to do it quickly, and Judas leaves. Y Jesús le dijo, todo lo que hagas, hazlo pronto. Y Judas se retiró. It was at night that he was betrayed. Era de noche cuando fue traicionado. I think about what Brother Gutnick says. It was at night that they had that meeting in the forest Recuerdo también lo que in dijo Holland in 1951. Mano Gutne, que fue en la noche en Holanda en 1951 que se tuvo esa reunión también. It is at night that the darkness, that the powers of darkness do their work. Es en la noche cuando el poder de las tinieblas realizan su obra. Will you not ask, is it I, Lord? ¿No preguntaremos también nosotros, seré yo, Señor? Peter and Judas both denied the Lord. Pedro y Judas, ambos, negaron a su Señor, But Peter repented. pero Pedro se arrepintió. Judas did not. Judas no se arrepintió. Like Ahithophel, he committed suicide. Como Agitofel cometió suicidio. Like Brutus, he died in shame. Como Brutus, Brutus, murió, Brutus. como Brutus. Brutus murió en vergüenza. There is hope Hay esperanza while there is life. mientras hay vida. If you declare yourself guilty before God's throne today, Si tú declaras que eres culpable ante el trono de Dios el día de hoy, Jesus will be your advocate and he will forgive you and give you the power to overcome. Jesús será tu abogado y te dará el poder para vencer. Think of Calvary. Pensemos en el Let Calvario. us come to Golgotha. Vayamos al Gólgota. Confess your crime. Confesemos nuestro Ask for a crimen. new beginning. Pidamos por un nuevo Believe comienzo. that Jesus can forgive you. Creamos que Jesús puede perdonarnos. Believe that Jesus can change you. Cree que Jesús puede Ask cambiarte. him not to forsake you. Pídele que no te deje. Ask him to remember you when he comes in the kingdom. Pídele que te recuerde cuando tú llegues en tú estés en tu reino. Will you do that, dear friend? Lo harás tú, querido amigo. I want to finish with another story. Quiero concluir con una historia más. The story of the most famous traitor in the United States of America, La historia del traidor más famoso de los Estados Unidos de Norteamérica, Benedict Arnold. Benedict Arnold. And I learned about Benedict Arnold in school, Y yo he aprendido de él en la escuela and I always thought he was a terrible person y siempre pensé que era una persona muy terrible. until I studied a little bit about his history. Hasta que estudié un poco más sobre su historia. Did you know that he was a hero of the American Revolution?
¿Saben ustedes que él había sido un héroe de la Revolución Americana? He was a very rich man, Era un hombre muy rico and he left everything to become, he was the wealthiest citizen in New Haven. era la persona más adinerada en New Haven, Yes, he had a pharmacy, tenía una farmacia and he gave everything up to serve the Lord. y entregó todo para servir a Dios. He was a courageous soldier, Había sido un soldado con mucho coraje and he fought in New York for the glory of America. y luchó en Nueva York para la gloria de América. He was wounded twice in battle, Había sido herido 2 veces en la batalla, but he was disappointed. pero estaba desilusionado. You see, he wanted to be a full general, Él quería llegar a ser un general total, completo. and he was never promoted to the position that he thought he deserved. Y él nunca había sido promovido hacia la profesión que él deseaba tanto llegar. Even George Washington spoke to him, "Don't be disappointed. También George Washington le habló y le dijo, no te I desanimes, need you, Arnold, to help me win more battles." te necesito para que podamos ganar más batallas. But he turned a traitor. Pero se convirtió en un traidor. In the midst of the war, En medio de la guerra, in West Point. en West Point, that's West Point, a very famous town in New York. un lugar muy famoso en Nueva York, And he joined the British Army to fight against America. y él se unió a la Armada Británica para luchar en contra de América. He even went to Richmond, Virginia, and burnt Richmond. También fue a Richmond, Virginia, y quemó Richmond. He even went to Connecticut, his home state, and burnt New London. Fue también a Connecticut, su propio estado, y también quemó London. The King of England decorated him El rey de Inglaterra lo condecoró and gave him 13,000 acres in Canada. y le dio 13,000 acres en Canadá. But you know how Arnold ended his life? ¿Saben ustedes cómo terminó la vida de Arnold? He was in debt. Tenía deudas, He was discouraged. estaba desanimado, He was distrusted. había perdido la confianza, He died in agony. murió en agonía. The scripture says, La Escritura dice, look where you're standing now. observemos, miremos dónde nos estamos parados. Be careful that you do not fall. Cuidado que no caigamos. We need to come to Jesus. Debemos ir hacia Jesús. Only with Jesus. Solo con Jesús. Only asking him, is it I, Lord? Solo preguntándole a Jesús, ¿seré yo, Señor? Will we be able to overcome? Estaremos en condición de poder ser He vencedores. will come to our side. Él llegará a nuestro lado. He will take us out of the spiritual chasareth of agony. Él nos tomará de la agonía del Checharet And prepare us for his kingdom. y nos preparará para su reino. May the peace of Jesus be with you. Que la paz del Señor sea contigo. May the lesson of Judas inspire us Que la lección de Judas nos inspire to be closer to Christ. a que lleguemos y estemos cerca de Cristo. Not to follow the steps of Benedict Arnold. No sigamos los caminos de Benedict Arnold. There is no reward, true reward for traitors. No hay una verdadera recompensa para los traidores, But there's a great reward pero una gran recompensa for those that come to Jesus para aquellos que van a Jesús and persevere with him. y perseveran junto con Él. Amen. Amén.